Esto es el iPhone 16 Pro de 1.200 eurazos. Y esto es el teléfono reacondicionado que llevo usando desde hace más de 7 años y por el que pagué 279. Y sin más miramientos, la intención es comparar las funciones y cámaras de ambos terminales para tratar de ver hasta qué punto nos toman el pelo cada año con cada nuevo modelo existente. Y pensaréis que este experimento de comparar semejante anacronismo con un teléfono de última generación no tiene ni pies ni cabeza. Pues puede ser, pero ya adelanto que a mí al menos más de un resultado me ha dado bastante que pensar. Principalmente voy a centrarme en el apartado de capacidades fotográficas y de vídeo, que es más mi campo, pero ya que me he enfrascado en todo esto, pues voy a hacer unos pequeños tests rápidos de rendimiento y funciones generales. Incluso también me ha dado por tratar de ver cuáles son los costes reales de fabricación de un iPhone. Pero honestamente os digo que todo esto es un berenjenal en el que no queda nada claro de dónde sacan los costes de cada componente y en base a qué criterios exactamente, sin contar otros costes, por supuesto, como puedan ser tasas, aranceles, I+D, patentes. Que bueno, que viendo la drástica y gran evolución de los iPhone durante todos estos años, no creo que sea donde se les vaya exactamente todo el grosso de investigación y desarrollo. Aparte de que en todo este embrollo de patentes parece ser que una gran mayoría de ellas las sacan directamente a golpe de talonario. U otros métodos. Y que yo me he centrado en Apple pues por joder un poco y porque es una de las compañías más representativas. Pero vamos, que a nada que busques todo esto pasa en las mejores familias. Y para ponernos rápido en contexto, el móvil que voy a usar para esta comparativa es un Pocophone F1, que podría considerarse actualmente un gama media muy sensato, y que allá por su época salió bastante decente calidad-precio para los 280 euros que venía costando. Y que si se mantiene totalmente actualizado no será por un gran soporte por parte de Xiaomi, sino más bien por la preocupación personal de haber desbloqueado el bootloader, instalado una ROM personalizada tipo Lineage, etcétera, etcétera. Que de primeras no es un proceso que resulte tan absolutamente sencillo como las actualizaciones que deberían estar aportándote las compañías, pero que si quieres evitar la maldita obsolescencia programada, pues siguiendo un buen par de tutoriales y echando 1 o 2 tardes, pues puede resultar algo bastante accesible y viable para cualquier persona, aunque sea bajo la asistencia de tu amigo informático de confianza. Y probando así juegos tochos, pues la verdad es que a simple vista no es que haya una abismal diferencia. Obviamente el iPhone tiene ciertos menores tiempos de carga, aunque tampoco es que sea un locurón, y también algunos más de frames por segundo, pero vamos, que en ambos casos todos los juegos de última generación resultan totalmente jugables. Lo que me da que pensar que si ya hace 8 años iba bastante holgado en potencia para aplicaciones y juegos de hoy en día, ¿qué sentido tiene la potencia absurda de los procesadores actuales para el uso estándar que le puede darle el 98% de la población? Salvo quizás para dar más margen a los desarrolladores para estar más relajados a la hora de tener que realizar software menos optimizado, ya que te sobra potencia por todos lados. Lo que hará luego además que todos estos y otros excesos hagan que nuestras baterías pues anden durando día y medio a duras penas. Vamos, el clásico círculo vicioso en el que están enfrascadas las compañías de andar ofreciendo más cantidad que una verdadera y duradera calidad. Para mí actualmente todo el hardware está tocando prácticamente el mismo techo y sobre todo, como digo, para el uso cotidiano de mirar las redes sociales, jugar a 4 jueguitos o el uso de aplicaciones típicas. No sé qué opinión tendréis al respecto, pero dejármelo en comentarios. Y bueno, vamos ya directos al apartado fotográfico y de vídeo, que aunque creo que es donde más avances se han hecho, también hay bastante miga. E igual se viene un poco de turra técnica para que entendamos un mínimo de en dónde nos metemos, porque aquí es la misma batalla de marketing, cantidad de megapíxeles versus calidad. ¿Y por qué digo esto? Pues explicándolo muy a grosso modo y haciendo una especie de símil, los sensores de las cámaras funcionan como parcelas con pequeños cubos que recogen el agua de la lluvia. En este caso, los cubos son píxeles que captan la luz. Si intentas meter más cubos en una parcela del mismo tamaño, pues estos serán más pequeños y recogerán menos agua, o luz en este caso, especialmente en escenas de poca iluminación como de noche.
Y es aquí donde flaquean los ya de por sí pequeños sensores de los móviles, generando imágenes con más ruido cuantos más megapíxeles metas. Es por eso que en sensores del mismo tamaño es mejor tener menos megapíxeles pero de mayor tamaño que muchos pequeños. Aunque actualmente existan tecnologías de sensores retroiluminados, mejoras en los algoritmos de postprocesado y demás trampantojos. Vamos, resumiendo que en cualquier tipo de cámara, ya sea de móviles o no, en un rango entre 12 a 24 megapíxeles, cualquier usuario medio e incluso avanzado va sobrado en resolución, pudiendo uno imprimir fotos a tamaños de, por ejemplo, 80 x 70 perfectísimamente. Y si por lo que sea requieres más resolución porque vas a hacer zooms o reencuadres locos, pues actualmente la inteligencia artificial tiene soluciones de rescalado que te mantienen totalmente la calidad o incluso te la mejoran. Pero sin más miramientos, pues vamos a lo que serían las pruebas de campo para tratar de demostrar todo esto, o no. Y precisamente para no estar así de primeras tan condicionados y que resulte todo algo más neutral, os propongo que tratéis de adivinar qué imágenes pertenecen al iPhone 16 Pro y cuál es a mi Android de hace más de 7 añazos, o que escojáis simplemente cuál de ellas preferís. Lo que está claro es que a día de hoy es raro el móvil que no te hace unas fotos como mínimo decentes, sobre todo a plena luz del día o en escenas con buena iluminación. Aparte de que estas fotos se suelen ver en pequeño en las pantallas del mismo móvil o a lo sumo las de una tablet. Y si por lo que sea tu móvil hace fotos reguleras porque es demasiado low cost o lo que sea, pues es más probable que sea problema del software de cámara instalado por el fabricante que del hardware en sí. En donde sí podrían apreciarse diferencias de definiciones viendo las imágenes a su tamaño real, o sea 1:1, aunque en este caso diría que la diferencia es bastante escasa, por no decir que casi más bien se trata de una cuestión de gustos. El iPhone 16 Pro hace imágenes con su cámara principal con algo más de resolución, 24 megapíxeles con respecto a los 12 del Android Pocophone. Y también recalcar que estas pruebas se están haciendo en base al software de cámara de Google, la llamada Gcam, que es la que viene instalada de base en todos los teléfonos Pixel y que además se puede instalar en cualquier otro terminal. En donde sí se ve una diferencia abismal es haciendo uso del zoom óptico 5x del iPhone, a diferencia del 6x digital del móvil Android mío del año la pera, y sin contar ya el 25x al que puede llegar el iPhone con zoom digital. Otra cosa con la que no cuentas con cámara macro especializada para poder acercarte a niveles absurdos a los objetos. Aunque vamos a ir pasando ya a las tomas nocturnas, que es donde más sufre la calidad de imagen en los móviles, y a ver hasta qué punto se consigue que no aparezca demasiado ruido y se conserven detalles y texturas en las fotografías. Y es increíble comprobar cómo a día de hoy vale más un buen algoritmo de postprocesado que cualquier otra cosa. Porque es que incluso en situaciones nocturnas las fotografías están muy igualadas. He tratado de buscar escenas en las que haya alto contraste entre luces y sombras para testear un poquito también el rango dinámico. Y es cierto que en algunos casos muy extremos pues sí gana un poco iPhone. Vamos, que esto viene a confirmar que si las compañías quisiesen, pues prácticamente todos los móviles harían unas fotos fetén. O al menos no estaría de más que no pusiesen trabas a la hora de buscarse uno las castañas para mantener actualizado el terminal más allá del soporte oficial, pudiendo así uno como mínimo mantener o incluso mejorar las funciones de tu móvil. Y por supuesto no me he olvidado del modo vídeo y el ver cuánto hay de postureo en todas las tan aclamadas funciones cinematográficas. Estaba claro que iba a activar la famosa opción de poder grabar en ProRes logarítmico, aunque ya os digo que no ando nada convencido respecto a las supuestas ventajas de grabar en este formato en comparación a la cantidad ingente de espacio en disco que ello conlleva. Y ya que pretende uno ir de cineasta con su iPhone, pues así de primeras en la aplicación me faltan bastantes controles manuales. Más allá de poder enclavar la exposición y el enfoque pulsando la pantalla o el básico control de compensación de exposición. Y es que incluso en el modo cine lo único que aporta la imagen es un efecto bokeh digital que bueno, no está mal, pero la verdad es que es bastante cuestionable. De todas formas, siempre te queda la opción de bajarte otra aplicación para la cámara que sí incluya opciones más pro.
En el tema zoom y la estabilización de imagen ya os digo que va a ganar el iPhone, ya que es que el Poco directamente no tiene ningún tipo de estabilización de imagen. Siempre puede luego uno estabilizar posteriormente con 2 clics del ratón en su programa de edición de vídeo. Pero bueno, todo lo que te puedas quitar de trabajo posterior pues siempre se agradece. Sí parece que el iPhone, después de 7 años y cobrarte un pastizal, sí da la sensación que tenga algo de mejoría en las altas luces y menor señal de ruido en las sombras en según qué escenas, que sobre todo destaca más en las grabaciones nocturnas en donde hay altas diferencias entre las zonas muy iluminadas y las que están en penumbra. Y es que al final de base el hardware pues sigue siendo prácticamente el mismo, una pequeña lente con un sensor de menos de 1 pulgada. Y encima petado de megapíxeles, en donde sí se ve un indudable avance en los algoritmos de procesado, que logran reducir muchísimo más el ruido de estos sensores a la par que mantienen los detalles. ¿Y qué hay del temita estrella de grabar en calidad ProRes y perfil logarítmico? Pues aparte de ocuparte un cojón cada minuto de archivo, aproximadamente casi 2 GB por minuto de vídeo en 1080p, y luego además tenerte que distraer en cada plano etalonando, pues más allá de esto los beneficios, pues por muy cineasta que quieras ir por la vida, pues creo que son bastante escasos. Esta es la imagen en bruto y totalmente plana que luego hay que corregir en edición. Y lo que se pretende con todo esto es un archivo con la máxima información posible y sin procesar, para poder uno luego posteriormente elegir cómo quiere creativamente finalizar esa imagen. Aparte de poder recuperar zonas de altas luces que estuviesen quemadas o incluso levantar zonas de sombra sin que aparezca demasiado ruido. Lo que pasa es que en este caso, y como ya he mencionado, debido al tamaño minúsculo de los sensores y la obsesión encima de meterle megapíxeles a cascoporro, pues al final uno no le puede pedir peras al olmo. Estos tamaños y tipos de sensores dan para lo que dan, y por mucho que se le meta ProRes y logarítmico, pues no se le va a poder rascar mucha más calidad de imagen. Vamos, que la imagen es exactamente la misma que la estándar ya procesada por Apple, pero sin el brusco enfoque y corrección de color. En conclusión, pues que para mí de las opciones que podían haber metido así de supuesto cineasta, estas son creo casi de las menos prácticas. Como ya insinué, creo que hubiese sido muchísimo más útil que hubiesen incluido unos controles manuales de la exposición, un balance de blancos, un histograma, un medidor de audio e incluso poniéndome ya así varita unas cebras de exposición. O sea que para mí, y visto lo visto, iPhone no es en absoluto un mal teléfono. Bueno, quizás sí un poco calidad-precio. Sobre todo cuando a nada que miras un poco puedes encontrar terminales muy similares, siempre hablando por supuesto sobre exclusivamente especificaciones técnicas de hardware. Ya no entro sobre otras necesidades que pueda llegar a cubrir el ecosistema Apple. Incluso si me apuras, puede que te compense seguir invirtiendo un poquito menos y por unos 600 euros pues acabar llevándote un terminal técnicamente incluso superior. Y está claro que Apple no tiene la exclusividad en esto de poder dejarte un pastizal en un móvil de gama alta, y cada uno es libre de derrochar su poder adquisitivo donde le plazca. Pero vamos, que si por lo que sea no sabes dónde tirar la pasta, yo creo que podría darte algunas ideas.